amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a Astro News, este espacio en el que hablamos de astrología, del momento de las posiciones planetarias. En esta ocasión va a ser un vídeo un poquito más especial, sí que vamos a hablar de las posiciones que hay en el momento, evidentemente. Pero lo que os quiero mostrar hoy es algo de lo que hemos hablado ya aquí en el canal, que es la magia de la sincronicidad de los movimientos astrológicos, de los movimientos planetarios, como van unos detrás de otros, como cuando un planeta importante cambia de signo, siempre hay otros planetas menores que están marcando o anunciando este cambio de signo. Y precisamente esta sincronicidad de los movimientos planetarios es lo que nos va diciendo lo que es verdaderamente importante y relevante en cada momento, y entender esta sincronicidad del movimiento planetario es lo que luego nos va a permitir interpretar de una buena manera en un sentido global cómo se manifiestan las energías en cada momento, y luego eso llevarlo a las situaciones particulares de cada uno de nosotros en nuestras circunstancias de vida personales. Y por ejemplo, vamos a empezar a tener en cuenta que, como hemos hablado en el vídeo anterior, estamos en la última etapa de Plutón en Capricornio, lo cual va a suponer finales de etapas muy largas, de ciclos kármicos, de situaciones que se van a terminar y que son previas a otras etapas también muy largas que van a comenzar con la entrada de Plutón en Acuario. Y como no, en estos últimos minutos, digamos, de Plutón en Capricornio, Plutón se saldrá de Capricornio definitivamente el día 6 de diciembre. Y como no, vamos a tener el día 23 de octubre, va a entrar el Sol en Escorpio. Plutón es regente del signo de Escorpio. Evidentemente el Sol en Escorpio va a activar esta última época de Plutón en Capricornio. El Sol en Escorpio estará hasta el día 22, creo, de noviembre, o sea, unos par de semanas antes de que Plutón entre ya definitivamente en Acuario. Pero es que, qué curioso que el resto de planetas importantes, que son tanto Júpiter como Saturno, como Urano, como Neptuno, y también Marte, van a estar todos retrógrados. Cuando los planetas están retrógrados, digamos que no se manifiestan tanto en el exterior, sino que se manifiestan más bien en el interior de las personas, o bien son situaciones o circunstancias que se están produciendo un poco al margen, entre bambalinas, o fuera de escena, ¿no? Circunstancias que están pasando que no están a simple vista. Y no es casualidad que en esta última etapa de Plutón en Capricornio vayan a estar todos los planetas importantes retrógrados, menos Plutón. Por lo tanto, lo que se va a manifestar en el exterior, pues este final definitivo del tránsito de Plutón en Capricornio. Por lo tanto, esto ya nos está diciendo que durante el mes de noviembre lo verdaderamente importante van a ser finales de etapas largas, de ciclos kármicos, de situaciones que llevan mucho tiempo instaladas en la vida, de estructuras Capricornio que han sido sólidas durante mucho tiempo y que, bueno, pues simplemente se vienen abajo, se terminan. Esas etapas hay que saber adaptarse a estos cambios, porque nos gusten o no, se van a producir. Actualmente tenemos al planeta Marte caminando por el último decanato del signo de Cáncer. Está aspectando un trígono con Neptuno y con el nodo norte. Neptuno al final de Piscis, nodo norte al principio de Aries. También está aspectando el sextil con Urano en Tauro. Y el día 4 de noviembre va a pasar a Leo. Y un mes después, exactamente el día 6 de diciembre, se va a estacionar, se va a parar y va a iniciar su propia fase retrógrada, su propio ciclo retrógrado. Los ciclos, la fase retrógrada de Marte son muy largas. Marte va a estar 6 meses en esta fase retrógrada, desde que se pone estacionario el día 6 de diciembre hasta que vuelva a pasar otra vez ya directo por ese grado exacto, creo que sería el grado 4 o 5 de Leo. Hasta que vuelva a pasar por ahí tendremos que irnos hasta finales de abril, así que son 6 meses de fase retrógrada de Marte. Y qué casualidad que el mismo día, el 6 de diciembre, que Plutón entra en Acuario, es cuando Marte se estaciona, se para, digamos que inicia su movimiento retrógrado,
y se va a parar justo pues ahí en los primeros grados de Leo, es decir, en oposición exacta con Plutón en los primeros grados de Acuario. Evidentemente esto no es una casualidad. Ahí Marte nos está diciendo: esto es importante, esto es verdaderamente importante, y me paro aquí justo enfrente de Plutón porque tengo que pararme aquí, porque es lo que es relevante y lo que es importante en este momento. Esa oposición de Marte estacionario y Plutón entre el final de Capricornio y el principio de Acuario, que está ya la tenemos ahí. De hecho, de aquí a nada Marte también entrará en Leo, o sea que esa oposición está ya operativa. Se va a mantener pues durante 2 meses y medio, 3 meses. Una oposición de Marte y Plutón, que son dos planetas que en un sentido, digamos, negativo se pudieran asociar a la agresividad. Es muy potente una posición de Marte y Plutón. En signos fijos, los signos fijos tienden a no ceder, a estancarse, a empeñarse. Una posición en signos fijos puede traer muchísimos conflictos, muchísimas tensiones. Tener en cuenta que una oposición siempre son dos energías que se oponen, se enfrentan o cooperan. En el exterior siempre son circunstancias que se manifiestan en el exterior, donde tú manifiestas una postura y te encuentras con otra en el mundo exterior. Y en signos fijos van a ser posturas muy estáticas, muy de no ceder, y tanto Marte en Leo como Plutón en Acuario son energías muy potentes, y esto puede traer pues enfrentamientos muy fuertes, conflictos muy fuertes. Lógicamente, todos los cambios que va a traer el cambio de signo de Plutón, bueno, van a generar muchísimas resistencias, como ya hemos hablado en el signo anterior, en el vídeo anterior, perdón. Y no sería nada aconsejable, digamos, que plantarse en ese tipo de posturas típicas de Marte en Leo, donde uno se empeña mucho en las cosas aunque no salgan, aunque se encuentre todos los obstáculos del mundo. Marte en Leo tiene un orgullo tremendo, un ego tremendo, y va a luchar contra lo que sea y se impone, o sea, se intenta imponer ante lo que sea. Pero claro, con Plutón en Acuario pues no va a poder, y al final el cambio se va a producir por mucha resistencia que pongamos. Así que es muy recomendable para todos no caer en estas actitudes de Marte en Leo, de empeñarse en las cosas cuando realmente no se puede o no se va a poder, porque Plutón en Acuario tiene muchísima más fuerza que Marte en Leo. Siempre que dos planetas entran en conflicto, el que gana la batalla siempre es el que está más alejado del Sol, y en este caso es el planeta Plutón. Pero quedaros con esta enorme sincronicidad, ¿no?, de que Marte se va a parar justo ahí, en los primeros grados de Leo, justo en oposición con Plutón. Pero es que además el mismo día 6 de diciembre también tenemos a Venus en el grado 29 de Capricornio. El día 7 de diciembre Venus pasa a Acuario, prácticamente acompañando a Plutón. Plutón entra el día 6 en Acuario, Venus el 7, por lo tanto vamos a tener esa conjunción de Venus-Plutón al principio de Acuario en oposición a Marte. Y si tenemos una oposición con Venus y Marte por en medio y Plutón, bueno, pues esto nos está diciendo que lo verdaderamente relevante de esta época van a ser cambios. Plutón en Acuario, cambios muy potentes, muy radicales en algunos casos, y que sobre todo se van a producir en las relaciones Venus-Marte. Por lo tanto, esto nos está diciendo que en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, va a haber finales de relaciones muy largas y principios de relaciones que también van a ser muy largas. Y como está Marte en Leo, Plutón en Acuario, esto puede traer muchísimos conflictos entre las personas, ya sea, bueno, pues porque no aceptan el final de una relación, o porque no aceptan que determinadas personas se junten, o porque pueden ser relaciones, digamos, que podrían ser un tanto escandalosas, o relaciones entre personas que nadie se espera que se van a juntar, no sé, o relaciones entre personas que son muy diferentes, o de clases sociales diferentes, o de, bueno, situaciones muy complejas que pueden crear muchísima resistencia, pero que se van a producir sí o sí. Y bueno, estas son las energías que van a estar operando durante tanto el mes de noviembre como el mes, sobre todo el mes de diciembre. Pero fijaros que no es casualidad que coincidan Venus, Marte y Plutón en este cambio de signo de Plutón de Capricornio
a Acuario. Eh, Además, tenemos también en el mes de diciembre vamos a tener también a Mercurio retrógrado en el signo de Sagitario, que va a estar aspectando durante algún tiempo, tanto con Marte en Leo como con Plutón ahí al principio de Acuario. Este tránsito de Mercurio retrógrado en Sagitario en esta ocasión se va a parar en un buen sitio, de alguna manera va a permitir como una vida de escape, no de toda esa tensión que se puede generar en la oposición entre Marte y Plutón. Ese Mercurio en Sagitario nos pide, bueno, pues que a lo mejor nos alejemos un poquito de nuestro entorno más cercano si se están poniendo las cosas muy feas en él, o que hagamos algún viaje, que intentamos buscar algún tipo de alternativa, que busquemos información, algún tipo de ayuda. En algunos casos puede ser recomendable iniciar algún tipo de trámite legal. Mercurio en Sagitario en esta ocasión, digamos, nos va a permitir vías de desarrollo o vías de salida a tensiones o conflictos que pueden ser muy fuertes, y también nos puede traer un poco la solución a los mismos, ¿no? Tener en cuenta que muchas veces estos conflictos se producen porque hay personas que a lo mejor se resisten a los cambios que son inevitables, y a lo mejor este Mercurio en Sagitario puede abrir los ojos a las personas y de repente se manifiesta en sus circunstancias de vida algún tipo de situación nueva o de oportunidad, de alguna puerta que se abre y que permite a la persona, bueno, pues entender que si la vida le está obligando a vivir ese cambio es porque lo tiene que vivir y porque tiene que ser así, porque eso a la larga va a ser lo mejor para la propia persona. Tener en cuenta que el tránsito retrógrado importante de los próximos meses va a ser el de Marte, mucho más que el de Mercurio. Ya hemos hablado mucho de esto también. Digo yo que en estos meses, con estos tránsitos y estos movimientos planetarios tan trascendentes que tenemos, se hable algo más que de el Mercurio retrógrado. El ciclo verdaderamente importante retrógrado es el de Marte. El ciclo retrógrado de Marte se da cada 2 años y medio, por ahí. Y con Marte, que es el planeta de la acción, sí que separan las cosas. De alguna forma, todos vamos a tener que cuestionarnos algo que hacemos o que no hacemos. Esto ocurre, pues, como con el cambio de signo de Plutón, para saber cómo nos puede afectar este tránsito retrógrado, esta fase retrógrado de Marte en nuestra vida particular. Habría que ver en qué casa tenemos el final de Cáncer, el final de Leo, que es donde se va a y el principio de Leo, perdón, que es donde se va a producir esta fase retrógrada de Marte. Pero cuando Marte se para, todos nos tenemos que cuestionar algo en ese terreno donde tenemos el tránsito, en la casa donde tenemos este tránsito de Marte, esta fase retrógrada de Marte. Y como estamos viendo que tiene mucho que ver con las relaciones, pues seguramente que vamos a tener que cuestionarnos algo respecto de nuestras relaciones, ya sean de pareja, familiares, de convivencia, profesionales, amistosas, laborales. Bueno, esto ya puede darse en muchos terrenos, pero sobre todo en el tema del amor, el tema sentimental. También puede ser que por mor de que se termine una relación o de que vaya a empezar, bueno, pues nuestra vida debe reajustarse, y debe reajustarse de una forma muy notable, muy importante, porque los cambios son muy notables, muy importantes, y va a ser muy diferente de lo que veníamos viviendo, de lo que vamos a vivir. Por lo tanto, es fácil que se necesite esta fase retrógrada de Marte, estos 6 meses, ni más ni menos, de fase retrógrada de Marte, para que nuestra vida se reestructure de alguna manera. Esto ya os digo que luego tenemos que ver a cómo nos afecta a cada uno, si más o menos, en qué sector, en qué tipo de relaciones o circunstancias, pero todos nos vamos a tener que cuestionar algo que hacemos o que no hacemos, hacer las cosas de otra forma. Y aquí sí que podemos sentir un gran bloqueo y un gran parón, ¿no? Porque si la vida te dice tienes que cuestionarte esto, bueno, pues tú lo vas a percibir porque las cosas no funcionan en ese terreno, ¿no? Y según Marte se va parando, pues podemos tener esta sensación, ¿no?, de que hay circunstancias de nuestra vida que están asociadas a la casa donde tenemos este tránsito de Marte retrógrado, que se frenan, que se paran.
Y esto es porque existe una importante y notable necesidad de que nos cuestionemos las cosas porque tenemos que hacerlas de una forma diferente. Esto sí que es un tránsito retrógrado verdaderamente importante, muchísimo más que los tránsitos retrógrados de Mercurio. Además, fijaros qué casualidad y cómo es la sincronía de los movimientos planetarios. El final de la fase retrógrada de Marte se va a extender hasta el mes de abril. Allá por el mes de febrero, mediados de febrero, Marte ya se pone directo se estaciona en el grado 17 de Cáncer. Poco después se pondrá directo y allá por finales de abril ya llega al mismo grado, creo que es el grado 4 o 5 de Leo, donde se estacionó por primera vez y ahí concluye su fase retrógrada, que va a durar 6 meses. Y fijaros qué casualidad que cuando Marte termina su fase retrógrada tenemos un stellium con el nodo norte Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno entre el último grado de Piscis y el primero de Aries. Vamos a tener la entrada de Neptuno en Aries a principios del mes de abril, acompañada por la entrada de Saturno en Aries también a finales del mes de abril, lo cual son movimientos planetarios tremendamente importantes, y más si está el nodo norte también ahí, justo en esos grados, los primeros de Aries, en los últimos de Piscis, acompañados también de Mercurio y Venus. Y fijaros qué casualidad que Marte, cuando termina su fase retrógrada, es justo cuando Saturno y Neptuno van a pasar de Piscis a Aries, lo cual esto es importantísimo porque no solo es un cambio planetario un cambio de signo de dos planetas muy importantes, sino que además Aries es el primer signo del zodiaco, por lo tanto Saturno inicia su ciclo de 28 años como Neptuno inicia el suyo. Neptuno son 16 grados por signo, o sea, casi son 200 años, 180 años, no recuerdo exactamente, pero por ahí anda, de ciclo. Esto es importantísimo, ya hablaremos más adelante de todo esto, porque queda mucho tiempo. Tenéis también en el canal, os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de la charla, del audio de la charla de los dioses del cambio, donde hablamos de estos 3 cambios de signo, de Plutón en Acuario, de Neptuno en Aries y también de Urano en Géminis, que también va a cambiar de signo el año que viene. Os recomiendo que escuchéis, son 2 horas de charlas, una charla presencial que está grabada en audio. Tener en cuenta que lo verdaderamente importante en astrología se manifiestan los tránsitos de los planetas mayores, de los planetas exteriores, de los que digamos tardan más tiempo en dar una vuelta al Sol y por tanto también al zodiaco, tanto Júpiter como Saturno, lo que tiene que ver con la realidad terrenal, con los límites de nuestra realidad terrenal, con lo que ocurre a nivel social, político y demás. Pero luego tenemos Urano, Neptuno y Plutón, que es, digamos, la manifestación desde arriba de lo divino en nuestro plano, la manifestación de aquellas circunstancias de vida sobre las que no tenemos un control consciente. Al final la vida es aquello que pasa mientras tú vas haciendo planes. Pues aquello que pasa lo dictan sobre todo Urano, Neptuno y Plutón en un sentido trascendente y global y colectivo, y Júpiter y Saturno son los que designan aquello que pasa en un sentido social o político. Por lo tanto, lo verdaderamente importante en astrología lo marcan los tránsitos de estos planetas. Luego los planetas menores van activando, desactivando a los mayores, ¿no? Y no es casualidad que Marte comience su fase retrógrada en oposición con Plutón justo el mismo día que Plutón cambia de signo, después de 18 años, para estar otros 20 años en Acuario, y que justo cuando Marte termina su fase retrógrada, aspecte en trígono con la entrada de Saturno y de Neptuno en Aries y el final de su etapa en Piscis. Esto no es casualidad, evidentemente. Por lo tanto, este tránsito retrógrado de Marte, esta fase retrógrada de Marte, viene a ser un poquito la transición del cambio de
de Plutón de Capricornio a Acuario al cambio de tanto de Saturno como de Neptuno de Piscis a Aries. Así que este tránsito retrógrado, esta fase retrógrada de Marte es tremendamente trascendente y todos deberíais saber en qué casa de vuestra carta natal tenéis el final de Cáncer, el principio de Leo, que es donde se va a producir esta fase retrógrada de Marte. Porque, claro, tanto el cambio de signo de Plutón como el de Neptuno como el de Saturno nos están diciendo vienen cambios, vienen novedades, hay energías que se están manifestando de una manera durante mucho tiempo, que se van a manifestar de otra y van a ser durante mucho tiempo, y esto nos va a obligar a readaptar nuestra vida, a reorganizar nuestra vida a cada uno en el sector de la vida que le toque. Y si no, pues ya sabéis, ahí tenéis la dirección de correo electrónico para concertar una consulta privada conmigo y yo os puedo explicar todo esto, cómo afecta en vuestra vida particular, en vuestra carta natal particular. Pero al fin y al cabo todos nos vamos a ver obligados a hacer esta reestructuración en algún aspecto importante de nuestra vida, porque estamos en un momento tremendamente trascendente y esto se manifiesta en estos cambios de signo de los planetas exteriores, que son los realmente importantes, son los que marcan las tendencias globales, colectivas. Y bueno, aunque haya cierto sector dentro de la astrología que no le haga mucha gracia a estos planetas, pues bueno, a lo mejor porque se salen un poco de lo que siempre les enseñaron. Pero donde está la chicha en la astrología es en los planetas exteriores, tanto en Urano como Neptuno como Plutón, y no es casualidad que los tres vayan a cambiar de signo en tan corto espacio de tiempo. Esto nos está marcando un cambio muy notable, tanto a nivel colectivo, a nivel global, en cuanto a lo que es la dirección del mundo, como también en nuestras vidas a nivel personal. Por eso os vuelvo a recomendar que ahí tenéis la charla de los dioses del cambio, de Urano, Neptuno y Plutón. Os voy a dejar en la descripción el enlace, y también tenéis la ponencia que realicé para la época de la pandemia y demás, donde hablamos un poquito también de este tema, de lo que es el cambio de era, el despertar del ser humano, todo aquello que ocurrió con aquello que llamaron pandemia, etcétera, etcétera. Es un poco delicado, pero bueno, ahí está en el canal las charlas de la ponencia del principio de nuestro tiempo, que son está en dos partes, el principio de nuestro tiempo 1, el principio de nuestro tiempo 2. Os lo voy a dejar ahí el enlace en la descripción del canal para aquellos que queráis bucear en un montón de horas de astrología. La de los dioses del cambio son 2 horas, y el principio de nuestro tiempo creo que también es... no, el principio de nuestro tiempo creo que es 1 hora solo. No, son 2 horas también, creo. Pero bueno, en definitiva, digamos que estamos en un momento que es muy trascendente para el destino de cada uno de nosotros, para unos más, para otros menos, en un sector, en otro, y para el destino también del mundo y de la propia humanidad y del propio ser humano. Y esto nos lo marcan estos cambios de signo de los 3 planetas exteriores, que además da la casualidad que están conectados, porque ahora mismo tenemos a Plutón al final de Capricornio, en trígono con Urano al final de Tauro, y tanto Urano como Plutón están en sextil con Neptuno al final de Piscis. El nodo norte, que está al principio de Aries, tener en cuenta que el nodo norte se mueve en sentido retrógrado, por lo tanto dentro de poquito va a entrar también en Piscis. El nodo norte está casi en conjunción con Neptuno. Saturno dentro de poquito va a alcanzar a Neptuno también, porque como hemos dicho antes, Saturno también va a cambiar de signo, de Piscis a Aries el año que viene. Y bueno, todo esto son movimientos planetarios muy importantes. Cuando los 3 grandes están juntitos y cambiando de signo, aparte de que es un momento trascendente, nos está hablando de circunstancias que vienen como dictadas desde arriba, que tienen que pasar porque tienen que pasar sí o sí, donde el ser humano a lo mejor no tiene demasiado control consciente sobre ellas. Por lo tanto van a pasar muchas cosas, o están pasando muchas cosas que se pueden escapar a nuestro control consciente. Están bien configurados, por lo tanto, en principio, y yo lo veo así, son circunstancias positivas. Ya iremos hablando mucho de todo esto, pero como os he dicho antes, ahí tenéis esas charlas presenciales donde
hay mucha información al respecto. Pero para mí es un momento muy favorable donde el ser humano por fin puede, el ser humano desde un punto de vista individual, personal, cada uno con su vida, con sus circunstancias, pero es un momento donde puede liberarse, donde puede empoderarse, donde puede adquirir el poder operante de su propio ser, de su propia realidad, donde puede coger las riendas de su propia vida, de su propia existencia, aprender a manifestar la realidad que quiere vivir, liberarse de todas esas ataduras, lastres, ciclos kármicos, apegos, debilidades, etcétera, de Plutón en Capricornio, expandir la conciencia con la entrada de Plutón en Acuario, empezar a desarrollar todo ese potencial mental que tenemos con esa entrada de Plutón en Acuario. Tenemos las reuniones de almas. Con Plutón en Acuario también es mucho más eficaz, digamos, hacer algo en conjunto, en colectivo, se tiene mucha más fuerza, mucho más poderío. Con Plutón en Acuario también el control o el poder es mucho más inestable que en Capricornio, por lo tanto todo esto nos permite liberarnos, empoderarnos y llegar a tener las riendas de nuestra propia vida desde un punto de vista personal e individual. Y luego, bueno, cuantos más individuos libres y empoderados existan, pues la humanidad más libre y empoderada será. Así que bueno, no os mareo más con todas estas cosas, solo quería mostraros la increíble magia de la sincronicidad astrológica que nos va diciendo lo que es importante en cada momento, pues la astrología no es solo Mercurio retrógrado y eclipses, sino que es mucho más. Y aquí tenéis un gran ejemplo de ello y quería mostraros esto y la trascendencia de los próximos 6 meses con todos estos movimientos planetarios tan curiosos, notables y con esa sincronicidad mágica que tiene la astrología que cuando uno entiende realmente en profundidad lo que supone esta herramienta, que no deja de ser eso, es una herramienta de análisis y conocimiento sobre el propio ser humano, ¿no? Y la existencia. Pero fijaros que hay una serie de bolas gigantes ahí dando vueltas en el espacio y resulta que a través del movimiento de esas bolas gigantes podemos estudiar y analizar al detalle, con un detalle que asusta a todos los seres humanos de este planeta, y no solo eso, sino muchas cosas más, con una precisión, como digo, que asusta, tremendamente increíble. Que eso sea posible con esas bolas ahí dando vueltas es una clara demostración de que primero existe un creador y segundo que en el universo hay un orden increíble, no hay una sola brizna de hierba que se mueva en ningún planeta sin que ahí arriba se sepa lo que está ocurriendo. Y cuando los planetas exteriores se confabulan, pues digamos que ese poder universal que hay arriba, con el que podemos conectar y que tenemos todos dentro de nosotros mismos, cuando se confabula, bueno, pues se manifiestan, digamos, lo más bello, lo más grandioso y lo más increíble de esta creación maravillosa. Y, como os digo, la astrología no deja de ser una herramienta que nos demuestra ese orden increíble y maravilloso que existe en el cosmos y me imagino que en todo el universo. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Os deseo que tengáis un excelente mes de octubre, un excelente mes de noviembre, un excelente un excelente cambio de signo de Plutón, y que el Marte retrógrado en Leo y Cáncer os venga de maravilla. Y nos vemos en el siguiente vídeo.